Bienvenidos. Este episodio es parte de uno mucho más largo, mucho más profundo, también acerca de la Ley 348. Del episodio del que les hablo, ya salió, pueden ir a verlo, y consta de 3 partes. La primera es un testimonio, la segunda es un análisis, justo el que vamos a presentar ahora, y el tercero, un análisis también acerca de la 348, pero que tiene una perspectiva radicalmente diferente. En este episodio vamos a mostrarles el análisis que hace y la perspectiva que nos puede brindar Mónica Bayá. Ella es una abogada experta en derechos humanos, quien ha compartido con nosotros lo que piensa acerca de la Ley 348, acerca de los procesos que involucran a esta ley y también sobre el sistema judicial. Muchas gracias por escucharnos. Sin más preámbulo, el análisis. ¿Cómo estás, Moni? Gracias por darnos tu tiempo. Hola, Gabriela, un gusto más bien. Gracias por visitarme y, bueno, feliz de estar también contigo en el programa. Buenísimo. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son algunas de las virtudes de la Ley 348? Con virtudes pueden ser éxitos en toda la materia, ¿no? Creo que uno de los aspectos principales positivos de la Ley 348 ha sido el carácter integral precisamente que tiene ella, ¿no? Primero porque mira y visibiliza y trata de dar respuesta a diferentes formas de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en lo privado. Desde mirar la violencia que se produce en la familia, que es la de mayor recurrencia además en el país y que en su momento, previo a la Ley 348, ya tenía cifras bastante elevadas en el marco de lo que era la Ley 1674, a otras formas de violencia en el ámbito político, por ejemplo, en relación a la violencia institucional, la violencia mediática, simbólica y otras que no estaban visibilizadas. Por otro lado, algunas figuras que, por ejemplo, tenían una suerte de atenuación en términos de sanción, a partir de su tipificación como delitos autónomos, han tomado otro tipo de respuesta y también desde el Estado, pero también en términos de investigación en el proceso penal, particularmente el caso de feminicidio, ¿no? Muchos casos en los que las mujeres eran víctimas por parte de sus agresores de esta violencia extrema, no era calificado como sucedía en otros casos cuando hombres perdían la vida en similares circunstancias como asesinato, sino como homicidio por emoción violenta, ¿no? Una figura atenuada que además establece, o en su momento establecía, que se aplicaba una sanción menor porque el cónyuge daba muerte a su pareja por una causa de honor, ¿no? Claro, que ¿cuál era normalmente vinculada a cuestiones, digamos, de supuesta infidelidad, digamos, y atenuaba la figura, ¿no? Figuras como el rapto con mira matrimonial, por ejemplo, ¿no? Que al final es un acto de violencia sexual que tiene una sanción atenuada, bajo la consecuencia de que el agresor contrajese matrimonio con su víctima. ¿No te imaginas algo tan terrible? En nuestro país todavía vigente hasta el año 2013, ¿no? Entonces había cambios en los tipos penales también, en los delitos de violencia sexual, y bueno, algunos otros. Se ha creado el delito de acoso sexual, por ejemplo, que no estaba antes en nuestra legislación. Se ha pretendido también poner el énfasis de la ley sobre 2 ejes centrales, ¿no? El de la prevención, particularmente, con un conjunto de medidas y políticas que se establecieron en su momento en la ley, y por otro lado, el del acceso a la justicia, buscando crear instancias especializadas para atender la violencia de género. Esta violencia que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que las afecta de manera desproporcionada, que no puede ser investigado igual que un robo, que igual que un hurto, ¿no es cierto? Y que lamentablemente esa era la tendencia en nuestro sistema de justicia, de dar un trato igual, sin tomar en cuenta las circunstancias particulares, características de este tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que esos han sido los aciertos, o por lo menos las intenciones con las que venía cargada la Ley 348, además que reconoce a la violencia contra las mujeres primero como una forma de discriminación extrema, como un problema de salud pública, como una violación a los derechos humanos, y que lo declara además la lucha hacia ella como una prioridad nacional, ¿no? Súper. Y eso es, digamos, es las expectativas, lo que es de juris, ¿no? De facto. Exacto, de forma. Exacto. En la práctica, ¿cuáles son cuál es el reflejo de toda esta parte técnica? En la práctica creo que hay algunos aspectos positivos que rescatar. Por ejemplo, antes de la Ley 348 había un seguimiento que hacía una organización que fue una de las impulsoras también de la ley, el CIDEM, con relación justamente a estas muertes violentas contra las mujeres, donde la tasa de resolución era sumamente baja, ¿no? Fuera de las figuras atenuadas y demás.
Hoy en día tenemos más del 30% de los casos de feminicidio con sentencia. Naturalmente este sigue siendo bajo, ¿no? Si tú le dices eso al restante 60%, bueno, te va a decir, no, ¿qué es esto? Esto no es ningún avance, ¿no? Pero está mejor que antes. En términos, sí, de visibilización de estos tipos de violencia, y además con una sanción como la que corresponde, que es la equiparable al asesinato, con 30 años de privación de libertad, que establece nuestra legislación, creemos que sí es algo positivo. No haber puesto nuevamente en la agenda pública la violencia hacia las mujeres como un tema de Estado, también creemos que es algo importante y se ha logrado a través de la ley. Algunas buenas prácticas, sobre todo a nivel subnacional, en términos de prevención, también creo que son importantes. Pero lamentablemente el problema es muchísimo más grande que la respuesta que se ha logrado por parte del Estado. Y ahí vienen los déficits. Creo que hay grandes brechas en la implementación de la Ley 348. No se ha invertido como se debería para crear todas esas instancias especializadas que establece la ley. No hay estabilidad del personal en los servicios, por ejemplo, el caso de los servicios legales integrales municipales o las defensorías de la niñez, donde debería haber un servicio justamente integral, multidisciplinario, psicológico, legal, social para las víctimas, y lamentablemente tenemos funcionarias que son contratadas cada 3 meses, claro, con muy poca experiencia, muchas veces incluso para poder asumir el litigio, la representación legal de las víctimas dentro de un proceso, y lamentablemente víctimas que no cuentan con ese apoyo, con ese acompañamiento, no van a continuar con un proceso, ¿no? Claro. Y eso deriva muchas veces también en que las causas no concluyan como debería ser, con una sentencia, con una sanción para los agresores, ¿no? Entonces, en términos de acceso a la justicia, todavía existen grandes distancias entre lo que ha establecido la ley y lo que se esperaba en términos de su objeto. Además, la propia cobertura de los servicios, ¿no? Yeah. Por ejemplo, la policía tenía que crear la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, lo ha hecho. De hecho, desde que se ha promulgado la ley a la fecha, se ha duplicado y más la cantidad de funcionarios que tiene esta fuerza. Tiene muchos más investigadores e investigadoras que lo que se tenía en un inicio. Claro. Hay esos aspectos positivos, pero tienen presencia en menos del 30% de los municipios del país. Entonces tú ves algo que en algunos aspectos ha mejorado, pero es insuficiente frente al problema. Más cuando los delitos establecidos en la ley 348 tienen y representan más del 30% de la carga procesal penal en nuestro país. Estamos hablando de un promedio de 50,000 denuncias al año. Casi 140 denuncias por día promedio, ¿no? Entonces, eso es un impacto muy fuerte en el sistema de justicia, un sistema de justicia que no estaba preparado, ni se ha desarrollado como debería ser en el marco de lo que establece esta ley para dar una respuesta también efectiva, cumpliendo con los plazos, respetando los derechos de las partes y particularmente protegiendo a las víctimas, ¿no? ¿Cuáles crees que, tú dices que es una falta de inversión, también es una falta de poner las cosas en práctica? ¿Cuáles crees que son algunos de los aspectos que hay que reforzar en materia, o sea, que son prioridad? La prevención. La prevención es un tema central cuando te planteas como Estado y a partir de la propia ley el erradicar la violencia, en este caso hacia las mujeres, pero también es importante señalar que la ley 348 también protege a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y por tanto el prevenir la violencia es central, y la ley ha establecido ciertas medidas y políticas principalmente vinculadas al sistema educativo en términos de comunicación, campañas, el rol de medios de comunicación, universidades, sociedad civil, bueno, varios actores. Claro. De los cuales el Estado es el principal responsable. Sí. Sin embargo, la prevención en nuestro país es algo que se realiza de manera esporádica, aislada, no hay una adecuada coordinación, inversión suficiente, hay acciones, campañas, sobre todo de contenidos comunicacionales dirigidos a presentar la denuncia, a la existencia de la ley, pero no realmente afectar las causas estructurales de la violencia, ¿no? Entonces, como dices, puede ser educación la principal, central, ¿no? O sea, para cualquier cambio estructural, social, la educación es el pilar y el eje es central, ¿no? Y bueno, ahí
se han hecho algunas acciones también, pero creo que todavía no tienen esa característica de responder a un plan nacional articulado, un conjunto de medidas en los diferentes niveles nacional, subnacional, con institucionalidad capaz de darle continuidad y no solamente realizar acciones puntuales, parches, aisladas, digamos, y en fechas específicas, ¿no es cierto? Realmente eso no es una prevención que nos vaya a generar cambios a largo plazo, ¿no? Entiendo. ¿Y en tema de sanciones? En tema de sanciones, hay muchos problemas en términos de acceso a la justicia. Primero, como te decía, tiene que ver con la falta de cobertura de los servicios, con el insuficiente personal en ellos, la falta de especialización también. Siguen existiendo muchos prejuicios, estereotipos, sesgos de género en nuestras autoridades, trátese de investigadores, fiscales, jueces en muchos casos, y esto por supuesto repercute en las víctimas. Muchas de ellas no encuentran una respuesta con la debida diligencia, a los plazos no se cumplen, los procesos duran demasiado y bueno, gran parte de las víctimas en ciertos casos abandonan justamente porque hay en ocasiones presiones de la propia familia, amenazas de los agresores o simplemente la dependencia económica, la dependencia emocional hace que pues se arrepientan de haber denunciado y porque creen que tal vez su relación va a reconducirse y puede de alguna manera mejorar su situación en la familia, en la pareja, ¿no? Aunque muchas de esas mujeres han terminado siendo víctimas de feminicidio también, ¿no? Claro. Pero también están aquellos casos donde las mujeres se encuentran frente a un sistema de justicia donde hay un conjunto de barreras muy grandes, desde la corrupción, la retardación, la victimización, el maltrato, los costos que muchas veces se transfieren a las víctimas, y que al final terminan expulsándolas, ¿no? Justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace varios años ya ha hecho una reflexión en un informe sobre la situación de las víctimas de violencia en las Américas, donde da cuenta de que hay una brecha muy grande entre las mujeres que denuncian y los casos que realmente concluyen con una sanción y una reparación además a las víctimas, que es fundamental, no solamente se trata de sancionar. Y señalan que justamente no es correcto hablar de un abandono de las víctimas, sino de que el sistema termina expulsando, ¿no? Efectivamente. Wow. Estos huecos, lo voy a decir así, y brechas acaban dejando espacio para que justamente se cometa eso, ¿no? Que haya influencia familiar, corrupción y demás. Dos cosas específicas de las que yo quería hablar es la injerencia política dentro de los casos en casos que son de acá de Bolivia, obviamente, tal vez hablemos de La Paz, y también la influencia mediática, ¿no? Hay varios casos sobre la ley 348 que se han hecho muy mediáticos, que tal vez también han afectado la continuidad de algunos procesos, o más bien los han impulsado. ¿Cómo tú ves esas dos cosas, política y medios, dentro de estos procesos? Bueno, cualquier tipo de acción, medida o presión hacia los operadores de justicia implica también una afectación a la independencia, ¿no? Y por supuesto eso riñe con los principios esenciales también del acceso a la justicia y afecta el rol que deben cumplir investigadores, jueces, peritos, fiscales en general y todas las autoridades que intervienen en lo que hace el sistema de justicia. Hay casos efectivamente que han salido a la luz pública por diversos factores, a veces porque están involucrados personas conocidas de diferentes ámbitos o de la propia política. Efectivamente se ha hablado de casos en los que se puede haber favorecido o se está abusando de la situación, entorpeciendo la justicia. Es muy común, pero... No creo que sea tan frecuente. Mira, en relación a la cantidad de casos que existen, como te decía, 50,000 al año, 1, 2, 3, ¿no es cierto?, que se conozcan con ese tipo de características, efectivamente no representan lo que es la gran mayoría de los casos de gente común y corriente, además que no es la que tiene posibilidades de salir en los medios de comunicación muchas veces, ni hacer conocer sus casos, muchas que silenciosamente están viviendo las dificultades que implica esta lucha por el acceso a la justicia, y en su gran mayoría
con recursos económicos muy precarios, por ende no cuentan con un patrocinio legal, por ejemplo, que en muchos casos eso es algo que te puede ayudar a impulsar tu proceso, ¿no es cierto? Entonces dependen de la actuación únicamente del Ministerio Público, que debe hacerlo de oficio, por supuesto, pero no siempre lo hace, además con esta carga de casos que comentaba en un inicio, y además por esta falta de acompañamiento que mencionaba por parte de las instancias de los servicios municipales, que son los que deberían dar este soporte a las víctimas, ¿no? Ese es el gran grueso, en realidad, de los casos, ¿no? Otros, bueno, hemos tenido situaciones, por ejemplo, acá en el Departamento de La Paz, teníamos un asambleísta departamental que costó mucho que lo licencien en la propia asamblea, que tenía un proceso por violencia familiar o doméstica, y incluso pedimos en su momento, cuando logró él una conciliación con su pareja, y eso es algo que está lamentablemente permitido en la ley 348 con ciertas restricciones, pero finalmente está permitido, pero al final la asamblea no terminaba de tomar una determinación para que él cese en su labor, porque, o sea, fuera de lo legal que lo había resuelto con una conciliación, es inadmisible que una autoridad que tiene una representación también del voto ciudadano, no pueda cumplir también con ciertos requisitos éticos para cumplir su labor, ¿no? Entonces alguien que ha incurrido en ese tipo de actos debería apartarse de su caso. No fue el caso de este asambleísta. Y es un símbolo se tuvo que hacer, sí, muchas acciones desde las organizaciones y activistas pidiendo que renuncie, que su partido le exija que renuncie, ¿no? Pero lamentablemente tampoco fue así. Hemos tenido un magistrado del Tribunal Constitucional de igual manera, ¿no es cierto?, que debería ser un ejemplo, justamente hablando del acceso a la justicia, que también fue denunciado en su momento por violencia familiar o doméstica, que también lamentablemente terminó su caso en una conciliación y costó muchísimo que al final dejase, creo, temporalmente su cargo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay este tipo de situaciones. En estos dos creo que no hubo un favorecimiento de la justicia propiamente, sino utilizaron los recursos que la ley les franqueaba, que era el de la conciliación, pero creo que hay, como te digo, otro tipo de recursos que no necesariamente son los legales, estos que podían haberse utilizado dentro de la organización política a la que pertenecían, y el hecho de tener que demostrar además que estos cargos deben generar confianza en la ciudadanía, ¿no? Más allá de la formalidad de la ley, de no tener una sentencia, de haber terminado una conciliación. Entiendo. Es una exigencia, creo, ética, ¿no? Y eso es lo que pedimos también a las autoridades. Casos de violencia sexual también varios, ¿no? Hemos tenido algunos sí sancionados, otros que al final han quedado en el camino, algunas denuncias rechazadas también con respecto a algunos asambleístas también vinculados a temas de violencia familiar o doméstica, violencia sexual. Hay lastimosamente casos, y es ¿no? común, ¿no? O también de periodistas, de futbolistas, pero como te digo, el grueso es la gente común, común y corriente, que sus casos no van a estar necesariamente en los medios de comunicación, ¿no? Súper. Para terminar, entonces, quiero hablar de dos que podemos decirles fracasos, tú me corregirás, que son la gran cantidad de denuncias falsas, o a las que llaman denuncias falsas, y también este estigma que se ha creado encima de la ley, igual por parte de, en este caso, Andrónico Rodríguez, que lo ha hecho famoso, que es una ley antihombres. Tal vez es un impulso mediático, político, o es consecuencia de algo que está mal dentro de la ley o algo que está mal dentro del sistema judicial. Bueno, inicialmente creo que tenemos que partir de reconocer que, por supuesto, que nuestro sistema de justicia está en crisis, ¿no? Una crisis que se ha ido profundizando año a año, y hay realmente problemas estructurales que tienen que resolverse y que afectan tanto a víctimas, denunciantes como procesados. De hecho, en nuestro país es uno de los que más tiene una de las tasas más altas, por ejemplo, de detención preventiva. Desde hace 30 años que yo trabajo en temas de justicia, y ha habido algunos parches y cambios normativos y algunas intenciones, pero sigue siendo un problema grave. La retardación de justicia, la corrupción, el poco presupuesto que tiene el órgano judicial y el sistema de justicia en general, afectan, por supuesto, ¿no? Los problemas que hemos tenido con una elección judicial parcial, que se nos ha negado a las y los ciudadanos el poder elegir a la totalidad de magistrados y magistradas en todas las funciones, son muestras precisamente de lo crítico que es el estado de situación de la justicia en nuestro país, ¿no? Por supuesto,
los temas que están vinculados a violencia contra las mujeres y otros no van a ser ajenos a estos problemas que terminan afectando también a las partes. Sin embargo, creo que esta frase famosa, como tú has dicho, que ha lanzado el presidente del Senado, que luego ha hecho aclaraciones también él posteriormente, parten de un desconocimiento también profundo justamente de estos problemas de los que hablábamos en términos de implementación de la ley y dónde están los problemas y las causas centrales justamente del sistema de justicia y la falta de acceso a la justicia, ¿no? Él hizo alusión de que hay situaciones de arbitrariedad, de excesos, de vulneración de derechos dentro del sistema en estos casos y bueno, qué lástima que no se entere que así ha funcionado desde hace mucho tiempo en nuestro sistema de justicia, y no solamente con relación a estos casos. Se ha mencionado que hay muchos hechos que realmente responderían a denuncias falsas. Sin embargo, se maneja discrecionalmente cifras sin ningún tipo de evidencia ni porcentajes. Por ejemplo, se ha dicho que el 80% de los hombres privados de libertad en las cárceles de nuestro país están por delitos de la Ley 348 denunciados por sus parejas, por venganza, por una serie de factores. No quiere decir que esos casos no existan, como con respecto a cualquier otro delito. Recordemos un caso Yeri Fernández u otros donde ha habido injusticias muy graves en nuestro país. Sin embargo, estas cifras realmente no responden a la realidad. Solamente tenemos casos en violencia familiar o doméstica que responden al 6% de los privados de libertad. Entonces, de ahí hablar a un 60, 80%, es sobredimensionado, que es el problema, además con cifras oficiales de la Dirección del Régimen Penitenciario. El delito por el que mayor número de hombres privados de libertad existe en nuestro país está relacionado con violación infante, niño, niña, adolescente. Luego están los delitos de narcotráfico, robo, hurto, delitos patrimoniales, ¿no? Entonces, ¿ves la distorsión de la realidad? Total. Es posible que existan estos casos, seguramente los deben haber y hay que darle respuesta. No creo que sea en la magnitud que se lo está planteando, lo que no quiere decir que no sean atendidos. No quiero decir que para que se preste atención tiene que ser 1 millón y no 10, 10, 1, lo que sea. Deben ser atendidos, deben haber correctivos, deben resolverse si hay ese tipo de casos, si ha habido arbitrariedad, injerencia de la parte, corrupción, fiscales, jueces, que por cualquier factor que pese, afecten su independencia, estén aplicando mal la ley, tienen que resolverse, pero es importante hacerlo sobre la evidencia, de conocer esos casos realmente a profundidad, ver dónde han estado los errores, de quiénes han sido las fallas, para que se determinen las soluciones. Digo, en el caso de las mujeres, o sea, son varios años ya de vigencia de la Ley 348 y se siguen atravesando problemas para acceder a la justicia. Se han tenido que hacer protocolos, capacitaciones, reglas, cambiar, adoptar otros tipos de normas complementarias, y aún así sigue habiendo un conjunto grandísimo de barreras hacia las mujeres. Te decía, son casi 50,000 denuncias al año. El otro día escuchaba a algunos representantes de estos hombres que se señalan afectados, vulneran sus derechos, denuncias falsas, que hablaban de que el año pasado ha habido como 300 denuncias. O sea, fíjate la proporción entre 50,000 casos, 300. Y reitero, no quiere decir no ponerle atención a estos casos, pero no se puede pretender resolver un problema afectando ahora nuevamente los derechos de las mujeres, que históricamente son quienes han sufrido más la violencia de género, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, y tienen menos posibilidades de acceder a la justicia porque la violencia, particularmente en el ámbito familiar doméstico, ha sido normalizada, naturalizada, justificada. Muchas veces a las víctimas se las toma como víctimas que provocan la agresión, ¿no es cierto? Incluso la violencia sexual, hasta tratándose de niñas y adolescentes, se las culpabiliza de los hechos de violencia. Y eso responde a un sistema también patriarcal y discriminatorio que no reconoce que ningún tipo de violencia se puede justificar y que el sistema debe actuar frente a esos casos. No todos los casos deben ir al ámbito penal, digo, no todas las formas de violencia, por supuesto las que son delitos sí, no todas las sanciones deben ser privación de libertad, pero sí se deben sancionar. Y como te decía, esencialmente hay que trabajar en la prevención. Sobre estos casos, reitero, de denuncias falsas, deben ser también atendidos, pero no se puede pretender, como te digo, resolver un problema
con planteamientos como los que ha hecho la senadora Arce de un proyecto de ley totalmente contrario, no solamente a la ley 348, nuestra Constitución, sino a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para nuestro país, que es parte del bloque de constitucionalidad. Sí. Entonces, si vamos a plantear algo que sea para la mejora, no sea para, no, supuestamente creer que a través de un cambio de normas se va a resolver algo que vienen de prácticas, muchas veces individuales, institucionales, generando además una expectativa sobre que todo se va a resolver cambiando la ley o eliminando la ley, cuando no es así, ¿no es cierto? Claro. Porque hay otros problemas que son los que realmente requieren atención. Y comenzando por el rol de las y los asambleístas, sería justamente cumplir con su papel de fiscalizadores, ¿no? El año pasado se ha reducido el presupuesto justamente para la lucha contra la violencia, en lo que hace a la prevención, el acceso a la justicia. Si ya era insuficiente, imagínate ahora. Y estaba en manos de la Asamblea también hacer algo, y un año más no lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente es muy sencillo plantear eliminar la ley, modificar, que por supuesto toda ley es perfectible, pero no puede ser para retroceder, ¿no? Entiendo. Y la Asamblea tiene otros mecanismos también para lograr que la ley se cumpla, ojalá los utilizara. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.